Sí, gloria a Dios. Muy bien. Tengo aquí el mensaje todavía de la semana pasada. Este es otro. Escrito está. Si usted quiere saber algo, cómo orar, en cada circunstancia de su vida, Jesús dijo, escrito está. Así que tenemos que aprender a ir a la Biblia para las respuestas de cada situación en nuestro corazón. Cómo debemos obrar en el ministerio, en la familia, escrito está. Así que eso fue de la semana pasada. Hoy vamos a hablar que Dios es celoso de su pueblo, de su iglesia en este caso, porque Dios nos ha elegido para gloria suya, y así como nosotros cuando tenemos esposa, esposo, queremos que sea exclusivamente para nosotros, que no se comparta con nadie. De la misma manera el Señor quiere que nosotros seamos exclusivamente para Él, y es celoso de su pueblo. Y nos lo recuerda bien otra vez, en Éxodo 34:14, fíjese lo que dice el texto. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, o sea, uno de los nombres de Dios es celoso, Dios celoso es. Y vamos a hablar un poquito de esto para animarnos de saber la excelencia que Dios tiene para nuestras vidas. Lo afortunados que somos de ser elegidos y llamados entre tantos millones de personas que hay en el mundo para ser precisamente parte de la gloria de Dios y parte de esa esposa de Cristo que es la iglesia. Nos interesa tanto tener conciencia de quiénes somos para no encontrarnos perdidos. ¿Sabe lo que significa estar perdido? Es estar sin identidad, no conocer dónde vienes, quién eres, dónde vas. Ese significa estar perdido. Cuando usted ve a una persona, a un mendigo en la calle, de estos que están desorbitados ahí, es porque han perdido su identidad, porque el diablo les ha agarrado de tal manera que les ha hecho perder su identidad de quiénes son, de dónde vienen, quién eran. Seguramente tuvieron unos padres, una vida que posiblemente podía haber encauzado en otro sentido, pero pierden el sentido de quiénes son, y entonces divagamos por el mundo y andamos perdidos. Esa es la palabra. Jesús dijo que vino a buscar lo que se había perdido, y los que se han perdido es que hemos perdido el norte con relación a Dios, hemos perdido el gobierno de Dios en nuestras vidas, y la gente no sabe quién es. Por eso hay tantas religiones y tantos dioses y tantas filosofías, porque la gente quiere saber quién es. Quién es no en el sentido ya natural, en el sentido celestial. ¿De dónde venimos? Ya se han inventado el mono, no les pareció bien la creación de Dios, la paternidad de Dios, que se han inventado la evolución, que si un pescado, que del pescado pasó a un yo que sé qué cosa, porque no hay quien lo entienda. Y así sucesivamente, porque el ser humano está perdido, quiere saber quién es. Y le explicamos, somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Dios tiene el manual para nuestro comportamiento, Dios tiene cómo debemos comportarnos y vivir para tener una vida feliz. La gente busca la felicidad en la depravación, en el vandalismo, en tantas cosas, porque no nos agarramos de nuestro Creador que tiene el manual. Ayer compramos aquí un aparato para ir a la calle, para poder predicar en la calle, para salir a evangelizar, y trae un librito. Y si no agarro el librito, pues meto los enchufes, vete a saber dónde. Y el librito me dice para qué sirve cada botón, cada interruptor, cada clavija. Y entonces, si te paras a leerlo, generalmente lo hacemos bien. Cualquier aparato tiene su librito, porque todos los aparatos son fabricados por alguien que le ha diseñado una forma de conectar, una forma de hacerlo, de usarlo. Y el ser humano tiene igual, tiene un creador que ha diseñado perfectamente todo, es tremendo. Incluso el otro día vimos un reportaje en la naturaleza, unos pájaros maravillosos, no sé en qué país, haciendo unos nidos competitivos, un pájaro bebé que no sabía hacer el nido.
otro pájaro que le sacaba las ramitas al otro nido porque era más fácil eso que ir a buscarlo al campo. Y ves la naturaleza, cómo funciona perfectamente. El sol, la luna, las estrellas, el universo funciona perfectamente. ¿Cómo se puede atribuir semejante orden a un caos, a un accidente cósmico? ¿Cómo se puede atribuir? Hay un orden perfecto para la creación y evidentemente el hombre es así. Si no estudiamos ciencia, no estudiamos medicina, no estudiamos biología, pero si estudiáramos eso nos daríamos cuenta de qué magnífica ordenanza hay en los seres humanos para pensar en otra cosa que en un Dios creador. Pero aún el creyente pierde ese norte. Y hay muchos creyentes desubicados, tremendamente desubicados, que no se agarran a la palabra, que no se aferran a su creador para saber cuál es la manera de comportarme en cualquier acción. Porque Dios tiene para nosotros un manual perfecto para tener la paz y la tranquilidad que busca el ser humano. Porque todas las guerras, todos los pleitos, todas las contiendas, todas vienen por causa de la necesidad de sentirnos seguros económicamente, físicamente, en todos los sentidos. Y nos parece que teniendo poder y teniendo dinero podemos conseguirlo. Y por eso hay tantas guerras, tantos pleitos y tantas batallas. Pero Dios nos ha hecho a nosotros y especialmente a su pueblo para avergonzar a lo poderoso. Leamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Hay una introducción larga, pero no la voy a hacer porque entonces nos iríamos más allá del tiempo, iremos al mensaje directamente. Pero les diré que el apóstol Pablo está enseñándoles a los corintios en el versículo 26 de este mismo capítulo 1 de 1 Corintios, en el 26, mirad hermano vuestra vocación, que no sois muchos de vosotros, que no sois ni sabios según la carne, ni que seáis muy poderosos, ni nobles con relación a la carne. Y en el 27 leemos el texto que nos va a llevar al mensaje, sino que los que el mundo considera necios, a las personas que el mundo considera necias, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y a los que a quien el mundo considera débil, Dios lo escogió para avergonzar a los fuertes. Y a la gente despreciada, sin importancia de este mundo, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero Dios mismo nos ha unido en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención y nuestra liberación. Todo lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. Esto contradice la forma en que se predica el Evangelio hoy en día, porque pareciera que Dios nos ha llamado para estar cómodos, y Dios no nos ha llamado para estar cómodos, ha llamado precisamente para hacer morir lo carnal en nosotros, lo cual significa que la comodidad no hace morir lo carnal. Nos ha llamado para ser felices y tener mucho dinero, porque eso no nos va a edificar en el propósito de Dios de hacer morir lo carnal en nosotros. Y por lo tanto nos mantiene de esta manera. Y no solamente nos mantiene, sino que nos ha elegido a los necios de este mundo. Si tú y yo no somos necios, posiblemente no somos elegidos. Y ha elegido también a lo débil. Si tú y yo no somos débiles, hay mucha gente que se cree autosuficiente y muy fuerte. Estos ministerios que salen a las plataformas y parecen dioses en vez de pastores, con debilidades. Si no son débiles, posiblemente no los ha escogido Dios, porque Dios escoge a lo débil, precisamente para mostrar en el débil su capacidad de transformarlo y avergonzar a lo fuerte. Dios nos ha elegido porque el mundo nos desprecia, porque no somos nada, porque no nos considera, porque nos considera necio. Entonces Dios dice, pues a este que el mundo considera necio, yo lo voy a escoger, lo voy a elegir para avergonzar a los sabios. Y los sabios no saben nada.
Nosotros solo sabemos que venimos de Dios, que somos creados por Dios y que Dios es nuestro Padre. Y no sabemos explicar nada más. Los sabios tienen tremendos argumentos, pero no saben nada, porque Dios no se les ha revelado a ellos, sino a nosotros, a los débiles, a los despreciados del mundo. Nuestra fortuna y nuestra bendición es que somos débiles, es que somos despreciados, es que somos necios, no sabios. Nuestra bendición es que no tenemos poder para que precisamente el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Nuestra bendición es pertenecer a ese grupo de personas desechadas y despreciadas como lo fue Jesús. Él era también débil, no era débil, pero se hizo débil. Él era poderoso porque es el Hijo de Dios, Dios encarnado, pero se hizo débil. Es más sabio que nadie, pero se hizo torpe, necio. Y vivió como si no supiera, hablando por parábolas y no explicando cosas del reino de los cielos a mentes que no las pueden entender, porque no hemos sido transformados. Nuestra bendición es no tener mucho dinero. Nuestra bendición es que muchas cosas nos vayan mal, porque si nos fueran bien, Dios no podría glorificarse. Y Dios nos ha elegido para avergonzar a alguien, a los sabios, a los entendidos, a los poderosos, a los autosuficientes, a los que tienen mucho dinero, para ver que los que no tienen dinero y viven en las manos de Dios son más felices que los que lo tienen. El problema es que el creyente no acaba de entender su naturaleza y que no tener dinero es una bendición. Sí que es una situación compleja para vivirla por fe. Y entonces nosotros nos rendimos y en lugar de glorificar a Dios damos lástima, ponemos cara de pobrecitos. Y hay muchísimos creyentes poniendo cara de pobrecitos porque les falta sabiduría. Algunos de ustedes no quieren compartir porque creen que les falta sabiduría. Precisamente Dios quiere glorificarse en ti para avergonzar a algún sabio. Dar una palabra de bendición o una oración como han hecho en esta mañana, para que alguno que se cree que es el salvador de todos los enfermos sea avergonzado en algún momento de su vida. Somos elegidos por necesidad porque Dios es celoso. Cuando Dios llamó a su pueblo, fue y dijo: id por los vallados y llamar a los cojos, a los ciegos, a los torpes, a los que no funciona, para que vengan a mi boda. Porque yo quiero un pueblo celoso, que no sea autosuficiente, que necesite de mí, que necesite de clamar y buscarme. Por eso los llevó al desierto. Y cuando tienen hambre, los mantiene con el hambre hasta que claman. Y cuando claman, aparece el maná y aparecen las codornices. Se abren las rocas y salen las aguas. Pero cuando claman, los mantiene en la necesidad, como mantuvo a Jesús en sus tentaciones, en la necesidad para que fortaleciera su fe, para avergonzar a los que tienen. Si nosotros no teniendo pusiéramos cara de salvos, herederos del reino de los cielos, que empiezo por mí, otro gallo cantaría, porque cuando fue Dios más glorificado, históricamente hablando, fue cuando fue perseguido por los romanos y los llevaban a las plazas. Y hay una película por ahí de Nerón, y Nerón, que era el precursor, el primero que comenzó la persecución contra los cristianos, los llevaba a las plazas y les soltaban los leones, familias enteras. Y Nerón lloraba y se afligía porque dice: ¿cómo puede ser que canten? Y él, un amargado, un hombre que estará condenado en los infiernos por la eternidad, quería divertirse con los cristianos y no se divertía porque los cristianos no ponían cara de víctimas, sino cara de triunfo. No hay cosa que le corroa más al diablo y a aquellos que se alinean con el diablo, que cuando hablan mal de ti, tú no te aflijas. Les pone enfermo, porque la gente te ofende para que te aflijas, para que pongas una cara de perjudicado, para que ellos puedan sentir que te han hecho daño. Y cuando ellos sienten que te han hecho daño, entonces ellos son felices. Entre comillas son felices. Pero cuando tú, ante la ofensiva,
pones tu rostro como un pedernal, como dice la Biblia, que Jesús puso su rostro delante de Pilato. Puso su rostro como un pedernal y fue a la cruz con el gozo puesto delante de él. Y la gente que lo veían dice verdaderamente este es Hijo de Dios, porque no le encontramos un lamento, no le encontramos una maldición, no le encontramos nada que nos gratifique a nosotros de parecer que hemos triunfado contra él. Y se sintieron derrotados a pesar de que él era crucificado. Los que le crucificaron se sintieron derrotados de tal manera que algunos cayó de rodilla también y en aquel día se convirtió. Satanás quiere vernos con aflicción, quiere vernos tristes, quiere vernos derrotados. Y nosotros no nos damos cuenta que somos hijos del Dios Todopoderoso que todo lo puede. Cuando usted piense en Dios, piense un poquito más allá. Mire si hay estrellas, si hay galaxias. Mire si hay galaxias de galaxias, que la creación de Dios es infinita. Y Él está por encima, que no sabemos dónde está, de tan encima que está. Y todo funciona perfectamente. Y todo está ahí porque dijo Dios. Decreto divino, dijo Dios. Y se hicieron las cosas. Y creó el hombre a su imagen y a su semejanza y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y lo creó y le sopló aliento de vida. ¿Sabe lo que significa que le sopló Dios? Le sopló todos sus atributos comunicables y posibles para entregar al hombre. No le entregó el todo poder, no le entregó toda ciencia, no le entregó toda sabiduría, pero sí le entregó una porción de su sabiduría, una porción de su amor, una porción. Por eso dice que en Cristo tenemos todas estas cosas. Pero Dios mismo nos ha unido en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Para nosotros nuestra sabiduría es Cristo. Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención y nuestra liberación. Y eso ha sido soplado en nuestras vidas para que nos acordemos en los momentos de aflicción, en los momentos de escasez, en los momentos de lucha, en los momentos de enfermedades, como compartía. Todo está en las manos de Dios, ni un solo cabello cae sin que Dios lo sepa. Ahora, eso no es para que nos quedemos tranquilos, es para que oremos. Es para que nos aflijamos, es para que apliquemos nuestros sentimientos naturales, porque Dios se aflige por los hombres perdidos, nosotros nos afligimos por las personas enfermas, pero no para dudar de Dios, sino para saber que no hay ni un solo cabello que caiga a tierra que Dios no lo sepa, para que nos fortalezcamos, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que nos tienen en nada, que piensan que somos un desperdicio y un problema para la sociedad. Esto hay ahí en la calle. Personas que están deseando destrozar el cristianismo porque ellos consideran que somos un impedimento para el funcionamiento de una sociedad según ellos la entienden, donde cada uno puede hacer lo que quiera y con quien quiera y sin tener que dar cuentas a nadie. Mientras estamos nosotros en la tierra somos sal, somos luz, y la gente tiene una conciencia, a ver si vamos a tener que dar cuenta a alguien, y ponen un poco de freno, porque nosotros somos su espejo, y ellos ven, dicen, si esta gente tiene moral, ¿será que tendremos que tener moral? Pero el creyente se está yendo al contrario, se está yendo, ¿será que debemos de dejar la moral cristiana para irnos a esta del mundo? Esa es a veces la incertidumbre de algunos cristianos. ¿Será que realmente tenemos que vivir en la fe y en la esperanza y no hacer lo que nos dé la gana? Y el creyente se está invirtiendo. No es que el mundo entra a la iglesia, no, es que los creyentes se van al mundo. Se van a vivir como vive esta sociedad. Pero Dios quiere que sepamos que Dios es celoso de nosotros, nos anhela celosamente, de tal manera que si somos de Dios nos buscará hasta en los confines de la tierra, sufriendo lo indecible. Porque si no sufrimos, no somos transformados. ¿Ha puesto agua y me había olvidado? Nuestro Padre Celestial es celoso. La historia bíblica muestra con toda claridad que Dios puso sus ojos en gente que fueran especialmente necesitados. A Israel le dije, no os elegí porque sois los mejores, os elegí porque sois los peores.
Y todavía hay creyentes que creen que Dios les ha elegido porque son buena gente, o porque son buenas personas, o porque son muy listos, o porque saben tocar instrumentos. Dios les ha elegido. ¿Por qué? Porque son los desechos de la sociedad. Para darse gloria a su nombre y para avergonzar a aquellos que pretenden luchar contra Dios todo el tiempo. Dios hace todas las cosas nuevas y cuando nos ha elegido a nosotros, si es que has recibido a Cristo, cuando te ha elegido, Él hace todas las cosas nuevas. Por eso una persona que estaba en el mundo y se había casado y se divorció y tenía lo que le pasara por ahí, no importa, y se juntó a otra mujer, cuando viene a Cristo es una persona nueva y la iglesia tiene la obligación de bendecir la pareja. Si es que estaba fuera de Cristo cuando hizo todas estas cosas, porque es nueva criatura, porque ha nacido de nuevo, porque no le podemos aplicar la justicia pasada de la ley, porque no le podemos aplicar la justicia de su pasado, que sería de condenación, pero nacemos nuevamente y Él hace todas las cosas nuevas, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Vemos en el Antiguo Testamento la elección de los hombres. Noé era un hombre borracho. Lo demuestra el hecho de que lo primero que hizo cuando salió el arca y sembró una viña y nada más que agarró la uva, ya se emborrachó. Y aunque era un hombre que entendía a Dios y que creyó el sueño de Dios, porque fue un sueño lo que Dios le dio respecto al diluvio, lo creyó, porque no tenían palabra donde aferrarse, la gente creía mucho en los sueños, en las cosas que Dios le hablaba por revelación nocturna. Casi toda la Biblia. Verá usted que los llamados y los avisos están relacionados con sueños. Y creyó a Dios, pero era un hombre débil. Era un hombre débil según el mundo. Era el tonto del pueblo que estaba haciendo un barco grandísimo para nada. Pero él era sabio según Dios, porque dice, algo viene, yo voy a obedecer lo que se me está diciendo. Después eligió a Abraham, que tenía muchos bienes, tenía su propia sociedad, entre esclavos, concubinas y gente que trabajaba para él, bien adinerado, pero inadaptado, se tiene que ir de su ciudad, porque él era lo necio de esa tierra, y él sale hacia donde Dios le ha llamado. Un hombre incapacitado naturalmente para cumplir el propósito de Dios. Era un hombre débil, tan débil que se lo tienen que repetir un montón de veces. Que yo te he llamado, haré tu descendencia como las estrellas del cielo, y no tenía hijos, y yo te daré hijos, y seguía sin, y dudas, y más dudas, y le entrega a la mujer a Faraón, porque tenía miedo también. Un hombre con debilidades, que avergonzó a los de su época por su fe, por su confianza en Dios, por la capacidad de ser transformado en una persona nueva. Lo mismo a Isaac, que se volvió un hombre ciego prácticamente, un hombre llevado por sus emociones de todas maneras, y aunque la mujer decía una revelación de que el menor serviría o que el mayor serviría al menor, todavía él quiere bendecir al mayor porque es la niña de sus ojos. Porque él amaba a Saúl, no amaba a Jacob. Y la madre amaría a los dos, seguramente más a Jacob, porque Jacob, que es el siguiente personaje, es un mamengo. Es un mamengo inútil, que vivía con su mamá haciéndole guiso y lenteja y todas esas cosas. Mientras que el otro era un hombrón, un hombraco ahí, se iba a cazar venados y trígeres y lo que hiciera falta, y le traía unos guisos a su padre tremendo. Y Jacob era un acobardado, era un hombre de la casa, un hombre que estaba protegido, miedoso hasta el punto que miente tantas veces y que hace tantas trampas, miedoso y tramposo. A este eligió Dios para avergonzar a los otros, para avergonzar a los autosuficientes, a los que saben hacer todas las cosas, a los listos, a los entendidos. Y llegamos a Moisés.
La obra de Moisés es la más grande que se puede hacer en la tierra. La más grande es la de Cristo, que hizo más que Moisés, porque Cristo albergó a todas las naciones, pueblos y razas para una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero Moisés consiguió que de una tribu de esclavos de casi 800.000 o 900.000, agruparlos en una unidad para salir de la esclavitud, llevarlos a un desierto, vencer a Faraón, derrotar completamente al imperio egipcio. Y era tartamudo, a Faraón. ¿Te imaginas cómo se sentía él? De tal manera que lo clamó a Dios: yo no puedo hacer esto si no sé hablar. Dice: mira, yo te daré revelación y pondré a Aarón por tu voz. Él hablará, tú recibirás la revelación y él hablará. Y lo hace de tal manera que Moisés no puede gloriarse de nada. De tal manera que cuando está caminando, él dice: si no vas con nosotros, yo no quiero ir a ningún lugar. Yo soy un torpe, yo no sé manejar gente. ¿Quién puede manejar a la gente? Es imposible. Si no las manipulas con palabras falsas, que entonces sí se puede, que esto lo hace el diablo. Pero con palabras honestas. Usted sabe, cuando hay políticos honestos, son raros. Cuando quieren poner orden los políticos y quieren decir: vamos a hacer leyes para controlar nuestras fronteras, son raros, son homófobos, son xenófobos los que dicen: vamos a hacer una ley para separar a los matrimonios de hombres y mujeres con los de mujeres con mujeres y hombres con hombres. Vamos a separar esto, vamos a honrar. Son raros. Si usted no acepta el juego, es raro. Y Dios le llama ahora para ir a una sociedad y decir: ves ahí que vas a cambiar Guadalajara. Y eres el necio, eres el vil, eres el poco entendido. Precisamente para que Dios se gloríe en su pueblo. Israel es lo más pequeño que existe y es la única nación, el único que existe de la época de su existencia. Ya no existe ni Egipto como imperio, no existe Media como imperio, no existe Babilonia como imperio, no existe Grecia como imperio, no existe España como imperio, no existe Inglaterra como imperio, no existe nadie como imperio, pero ahí está Israel como pueblo, más formado que hace muchos años atrás, porque Dios lo ha escogido para avergonzar a los fuertes. Un pueblo débil que ha agarrado el desierto. Cuando fue Israel al desierto, cuando fue Israel a la Canaán, usted leerá siempre en la Biblia: al desierto, allí no había más que desierto, y Dios le dio un desierto. Le dice: Israel, vas a ir al desierto, te voy a dar una nación ahí, pero si ahí no hay nada. Después dice: donde fluye leche y miel. Allí no fluía nada. Hubo un tiempo que fluían cosas, pero se convirtió en un desierto. Israel ha convertido ahora mismo su nación en un vergel. Nos compiten con las naranjas, nos compiten con la aceituna, nos compiten con todos los elementos, porque es una tierra muy parecida a España. Y ha convertido los desiertos en verde, como han hecho otras naciones. Porque Dios ha elegido a Israel para avergonzar a los fuertes. Y vemos todos los errores de Israel y Dios nos los guarda, los dice, los expresa, los explica. Y también explicará algunos de nuestras debilidades para que en algún momento darle en la jeta a algún listo o alguna lista. Porque Dios coge a la gente débil para hacerla fuerte, para avergonzar a los fuertes. Dios es celoso de su pueblo y por eso ha elegido a la patiquebrada y a lo que nadie quiere, porque Él es capaz de convertir lo que nadie quiere en lo mejor. Pero es celoso de su pueblo, es celoso de nosotros. Se pone celoso cuando elegimos a otro Dios diferente del nuestro, cuando hacemos y tomamos otras leyes diferentes a las de Dios, cuando creemos a la ¿cómo se llama esto? A la evolución en lugar de a la creación. Cuando pensamos que cualquier otra persona es más excelsa que Cristo. Cuando pensamos contra Él, Él se pone celoso. Él es un Dios celoso. Nos reclama continuamente para que seamos
lo que Él quiere que seamos, su pueblo excelente y extraordinario, pero precisamente por ser poco excelente, poco extraordinario. Y nos hace guapos siendo feos. Porque Él transforma nuestras vidas y las hace nuevas. Y nosotros tenemos que creer a Dios. No solamente tenemos que creer en. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree a Dios. Hay muchos evangélicos que creen en Dios, pero no creen a Dios. Porque no creen su palabra, porque no la ponen por práctica, porque tienen miedo. Eligió a Pablo para hacer una obra entre los gentiles. Eligió al más fanático de los religiosos para irse a predicar el evangelio a los más antirreligiosos que existían, los gentiles. Y lo eligió con un aguijón en la carne, a lo cual lloraba y le pedía que se le quitara. Le dijo, no, tienes que seguir con él porque con él te perfeccionaré. En tu debilidad yo perfeccionaré tu fuerza. Y así lo tenemos con todos. A Pedro para ser un evangelista de los más poderosos. Y lo eligió por traidor. Lo eligió porque era capaz de traicionar, porque era capaz de mentir, porque era capaz de negarlo. Y entonces lo fortalece. Religiosos, judíos que son transformados y dejan su religión, dejan su devoción por causa del evangelio de Jesucristo. Y Dios los eligió a ellos. La iglesia es semejante a Israel. La persiguieron tratando de acabar con ella y la siguen persiguiendo. Nos siguen persiguiendo. Estas leyes contrarias a la moral es una persecución a Dios y a nosotros. Eso no es casual. Es una persecución a la moral. Porque la inmoralidad está creciendo y están haciéndose fuerte. Y luchan para imponerla. Fuimos victoriosos contra la Torre de Babel de una sociedad que pretende anular el decreto de Dios. Todos pasarán y la iglesia seguirá avanzando. La iglesia tiene su destino final en cielo nuevo y tierra nueva. Y los que creen que nosotros somos los necios tienen su final en una condenación eterna. Esa es la cuestión, lo que Dios ha establecido, contrario a lo que ellos piensan. Si nosotros estamos pudientes en lo económico, Dios no podrá trabajar con nosotros. Miren, hermanos, aquí, allí, en todos los lugares ha habido gente que no tenía salario, estaba lamentando y llorando y oren por mí, que no tengo dinero, que no tengo trabajo. Les ha venido la bendición y Dios ha dejado de trabajar en ellos, porque ellos han dejado de servir a Dios. Porque la economía les dio una libertad para hacer cosas que antes no hacían. Cuando Dios restringe nuestra economía, será porque quiere que algo que haríamos si tuviéramos abundancia no hagamos. Quizás no lo usaríamos para la gloria de Dios. Y como Dios es celoso, te dice, no te voy a bendecir. Cuando alguien es celoso de su pareja y dice, vamos a la disco, y no, a la disco no, porque puede ser que pase algo que no me gusta. O vamos a algún lugar. La cena con los amigos son muy peligrosas cuando uno es celoso, porque los amigos a veces son muy inmorales. No digo más. Cuando estamos pudientes económicamente, Dios no podrá trabajar con nosotros. Y no va a recibir gloria, porque lo que podamos hacer lo haremos porque tenemos dinero, no porque tenemos fe, no porque tenemos confianza. Si cambiamos nuestro rostro porque vamos a la esteticien, es porque tenemos dinero, no le damos la gloria a Dios. No venimos, ¿ha visto qué pómulos me he puesto? ¿Me ha puesto el Señor? No, te la ha puesto la ya de goma, te los ha puesto. Pero cuando alguien está en Cristo, Dios lo hermosea, le da vida, le da larga vida. Lean, David tuvo larga vida y todos los siervos de Dios tuvieron larga vida. Porque Dios nos da sanidad, nos hermosea. La gente no sabe por qué está enfermo. Solamente hay que echar un currículum a su historia. ¿Cuántos litros de vino se bebió? ¿Cuántos litros de cerveza? ¿Cuántos porros se fumó? ¿Cuántas veces se inyectó
¿O cuántas veces maldijo y pecó contra su padre, contra su madre? Porque el que maldice a su padre se le acorta la vida, dice la Biblia, que es el manual de la Biblia. No soy yo el que dice esto con los seres humanos. Pero hasta los científicos te lo dicen. Cuando uno vive maldiciendo es posible que se le acorte la vida. Y Dios nos hermosea conforme a su voluntad. Y hemos visto gente, por testimonios personales, gente que era un andrajo y que los ves ahora predicando el evangelio con sus cuerpos bien fornidos y mejorados porque Dios lo ha hecho. Deuteronomio 31:6 nos dice: sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes ante esas naciones con sus leyes inicuas. Pues dice el Señor, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo heredero junto con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Pero hay un problema, es que el creyente no cree. El creyente no cree. La iglesia está llena de creyentes que no creen en que pelear la buena batalla de la fe, en que ser un elegido de Dios es una virtud y una magnífica herencia la que vamos a recibir. Y que Dios te ha elegido porque eres necio, porque eres torpe, porque eres impotente, incapacitado y porque, o sea, yo estoy aquí por imbécil, porque soy un necio, porque no sé nada. Pero ese texto es el reflejo de mi primera conversión. Digo, yo no soy nada, no sé nada. Y me agarraron este texto, me lo dio una señora en Francia. Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que si no sabes nada, eres afortunado. Porque entonces tienes la oportunidad de aferrarte al Salmo 37 y Dios va a glorificar su nombre en ti. La incapacidad, Dios la convierte en capacidad. Es una buena cosa para Dios. Ahora todo el mundo encela a los oyentes en las congregaciones que tienes que creer para ser rico, que la prosperidad, que la sanidad, que no, que Dios agarra a pobres, agarra a enfermos. Es que tienes que estudiar homilética, hermenéutica y no sé cuántas asignaturas más. Que no, que Dios agarró a Elías arando, a Eliseo, arando, a Amós en el campo, a Gedeón segando. Y nosotros estamos viviendo bajo unos principios campesinos absolutos. Casi todos eran campesinos, incluso los profetas. Gente que vivía en los pueblos sin recursos, pero que Dios se manifestaba a sus vidas y les producía una bendición que se ha transferido por los siglos. Que Dios no busca rico, ni tampoco quiere que prosperes mucho, lo justito. Entre tanto que tienes sabiduría para administrar, ser un administrador de Dios, posiblemente Dios te dé más. ¿Para qué? Para que lo uses en su gloria, en su reino. Para que lo usemos. Dios es celoso de ti. Si eres un hijo de Dios, es porque tienes características especiales y no muy positivas para el mundo. ¿Cómo se glorificará Dios en los sanos? No, se glorifican los enfermos para sanarlos. O se glorifican los enfermos para tener personas capacitadas para vivir en fe y en confianza a pesar de su enfermedad. En los que no tienen dinero para confiar en que Dios proveerá. En los que no tienen sabiduría para llenarlos de sabiduría en su momento, para avergonzar a lo fuerte. El juicio de las naciones será precisamente
porque ellos verán no solamente a Cristo, sino a todos los redimidos victoriosos. De todos los que se burlaron, se rieron. Todos aquellos que practican y creen en la evolución por encima de la creación, cuando lleguen al juicio verán a los de la creación y juzgarán. El apóstol Pablo dice, ¿cómo que vais a juicio con los jueces de este mundo? ¿No sabéis que vosotros juzgaréis a estos jueces? Nosotros seremos los jueces de los que nos juzgan hoy en día, de los que nos quitaron las casas, las viviendas, el dinero, los impuestos. Nosotros seremos sus jueces y no saldrán bien parados. Dios es celoso de ti. Piénsalo, Dios te quiere de tal manera que se pone celoso cuando vas desviando tu camino. Amemos al Señor y amemos su palabra. Este tiempo es especialmente difícil. La maldad aumentará, cuando dice la maldad aumentará. Hay un texto por ahí que dice que en el final de los tiempos será como en los días de Noé. Y la gente entonces lo que hace es pensar que los días de Noé aquello era orgía pura todos los días. Porque luego dice, se casaban, se daban en casamiento. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Eso es malo? ¿Comer, beber, casarse, darse en casamiento es malo? Eso era lo que hacían. No, lo que hacían era que haciendo eso se olvidaban completamente de Dios y de su mensaje y del mensaje de Noé, que les dijo, voy a juzgar la tierra. Hoy mucha gente come, bebe, se casa y se da en casamiento. Y está pensando que eso no es nada mal. No, no es nada malo. Lo malo es que mientras comes, bebes, te das en casamiento y te casas, estás ignorando completamente a Dios, quebrantando sus pactos, quebrantando tus compromisos con Él o mis compromisos con Él. Y eso es lo que Dios juzga. Así que comamos, bebamos y demos en casamiento, pero siempre, siempre, sabiendo que somos creados y llamados para la gloria de Dios. Amén. Pues que el Señor les bendiga y acordemos de poner en práctica la palabra y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No aquí, en otro sitio eso. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu palabra, Señor, tu palabra de bendición que nos fortalece, que nos mantiene derechos y firmes a pesar de los ataques de los demonios sobre nuestras vidas, a pesar de tanta información contraria al principio del Evangelio que se nos rodea continuamente, Señor, pero por tu gracia estamos aquí y te honramos por ello, te bendecimos. Y enséñanos, Señor, a ser hombres y mujeres que no te provocan a celo, sino que viven pendientes de ti en todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué pobre ese aplauso para Dios, no es para Él. Un poquito más. No, que digo que qué pobre ese aplauso para Dios, que no es para ti, es para el Señor. Eso. Bueno, traigo esto para que vean. Esto lo hemos comprado porque el sábado, saben que tenemos una actividad. Necesitamos algo para poder cantar, para poder escuchar música y no necesitar un transformador para poder llevar todo el equipo ese, que es un